tardes, obstetra. Soy Isabela Vargas Rodríguez y en esta ocasión voy a realizar el procedimiento de la toma de pulso y temperatura oral. Pero antes de eso tenemos que preparar los materiales que vamos a usar, los cuales son el algodón, un recipiente con agua y jabón, un recipiente para ir eliminando los desechos, que obviamente luego van a ser eliminados en el tacho correspondiente, nuestros guantes, un termómetro, que ahorita tenemos el termómetro de mercurio, nuestra gráfica de signos vitales que forman parte de la historia clínica y nuestro reloj de mano con segundero. No olvidar que todo esto ya está desinfectado y en un lugar estéril. Bien, ahora sí empecemos. Buenas tardes, señora Keila. Yo soy la obstetra Isabela Vargas Rodríguez. Como usted recuerda, yo antes le realicé la inspección de sus pupilas. Ahora en esta ocasión le voy a tomar su temperatura y su pulso, lo cual son procedimientos muy fáciles y rápidos. ¿En qué consiste? Que yo le voy a colocar el termómetro debajo de su lengua y el pulso lo voy a tomar así de esta manera mientras usted está echada en la camilla. Si usted llega a sentirse incómoda, no duden en avisarme. Bien, estos procedimientos, como ya le indiqué antes, esos son muy importantes ya que me permitirán evaluar el funcionamiento interno de su organismo. Y antes de comenzar, permítame realizarle una pregunta. ¿Actualmente está tomando algún medicamento? No. Le pregunto esto ya que este es un factor que podría alterar la toma de los signos vitales. Ahora sí, primero le voy a realizar la toma de su temperatura oral. Como puede ver en este cuadro, el rango normal es de 36,7 a 37,3. Eso sería solo del oral, que lo voy a tomar en esta ocasión. Pero antes de eso, permítame que me voy a realizar el lavado de manos. Ya como le indiqué, le voy a realizar la toma de su temperatura oral. Le voy a colocar el termómetro mientras usted va a abrir su boca. Lo voy a colocar debajo de su lengua. Y con su lengua ahí el termómetro. Eso va a durar 3 minutos. Bien, empezamos. Ya pasaron 3 minutos, entonces por favor abra la boca para sacar el termómetro. Su temperatura es de 37 grados. Como puede ver en el cuadro, está en un rango normal. Permítanme un momento para anotarlo en la gráfica de signos vitales. Es 20 de abril y le he tomado la temperatura a las 8 en punto de la mañana. Ahora el siguiente procedimiento va a ser la toma de pulso. Para eso usted va a echarse en la camilla. Por favor, me acompaña. Bien, entonces indicamos a nuestra paciente que se eche de esta manera, colocando su brazo a lo largo del cuerpo. Y vamos a tomar el pulso a nivel de la arteria radial, con el dedo índice, medio y anular. Entonces buscamos. Vamos a tomar durante 1 minuto. Empezamos. Bien, ya hemos tomado el pulso de nuestra paciente y ya han sido 63 pulsaciones. Entonces ahora vamos a registrarlo en nuestra gráfica. Como puede observar, las pulsaciones que hemos contado en usted han sido de 63. Entonces, como su edad es de 43 años, está excelente. Bien, voy a realizar el apunte en la gráfica. Siendo las 8:10 de la mañana. Entonces, eso ha sido todo. Muchas gracias. Y como le dije, usted está bien tanto en su temperatura oral como en sus pulsaciones. Bien, ahora sí. Bien, como se puede observar, aquí está la gráfica de los signos vitales que le hemos tomado a la señora
Keila Rodríguez Portocarrero. Durante los días 20, 21 y 22 de este mes de abril, todos los días a la hora de las 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche. Bien, a continuación voy a pasar a explicar el gráfico que se ha tenido con los resultados. Bien, primero vamos a iniciar explicando la temperatura del día 20 de abril. A las 8 de la mañana tuvo, como podemos observar, a las 8 de la mañana su temperatura fue de 37 grados. A las 12 del mediodía la temperatura fue de 37,2 grados. A las 4 de la tarde la temperatura fue de 36,8 grados. Y a las 8 de la noche la temperatura fue de 37 grados. Esta temperatura fue tomada a nivel oral, es decir, el termómetro lo colocamos debajo de la lengua. Y el rango normal es de 36,7 a 37,3. Y como podemos observar, las temperaturas tomadas el primer día, es decir, el día 20, fueron normales. Es decir, las temperaturas estuvieron bien. No hubo ninguna alteración en ellas. Bien, continuando con el segundo día, es decir, con el 21 de abril, vamos a observar la temperatura a las 8 de la mañana fue de 36,6 grados. A las 12 del mediodía fue de 37 grados. A las 4 de la tarde fue de 37,1 grados. Y por último, a las 8 de la noche fue de 37,4 grados. Como podemos observar, han habido pequeñas alteraciones nada más a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Tal vez es porque la señora haya podido tomar, no sé, algo calientito o algo muy frío, o tal vez sintió un calorcito, tal vez sintió un poco de frío, ¿no? Pero lo demás ha estado muy bien. Ahora continuamos con el tercer día, que sería el 22 de abril. Bien, empezamos. Entonces, a las 8 de la noche podemos observar que su temperatura fue de 37 grados. A las 12 del mediodía, la temperatura fue de 36,8 grados. A las 4 de la tarde fue de 37 grados e igualmente a las 8 de la noche fue de 37 grados. Entonces podemos observar que la temperatura de la señora ha estado bien. Ahora vamos a continuar con el pulso. Bien, entonces iniciamos con el primer día, 20 de abril. Entonces, a las 8 de la mañana podemos observar que ha tenido 63 pulsaciones. A las 12 del mediodía, 66 pulsaciones. A las 4 de la tarde, 68 pulsaciones. Y a las 8 de la noche, 64 pulsaciones. Podemos observar que está normal ya que la señora es una mujer de 42 años. Y el rango excelente es de 72 a menos. Y el normal es de 80 a 98. Y podemos observar que está muy bien. Muy bien. Continuamos ahora con el día siguiente, que sería el 21 de abril. Iniciamos. A ver, a las 8 de la mañana ha tenido 66 pulsaciones. A las 12 del mediodía, 70 pulsaciones. A las 4 de la tarde, 72 pulsaciones. Y a las 8 de la noche, 68. Entonces, también podemos ver que está normal, ¿no? Ahora continuamos con el tercer día, 22 de abril. A las 8 de la mañana, 72 pulsaciones. A las 12 del mediodía, también 72 pulsaciones. A las 4 de la tarde, 70 pulsaciones. Y por último, a las 8 de la noche, 72 pulsaciones. Como podemos observar, aquí el 20 de abril
tenían menos, ¿no? 60 y algo así. En cambio, los días siguientes ya a partir de 70 o 68. Tal vez la señora en estos días estuvo un poco más activa y sus pulsaciones ya fueron más, ¿no? Pero igualmente está en un rango normal. Entonces, se puede demostrar a partir de esta gráfica con los resultados de su temperatura y pulsaciones de 3 días a las horas de las 8 de la mañana, 12 del mediodía, 4 de la tarde y 8 de la noche, que el funcionamiento de su organismo interno está correcto. Buenos días, profesora Lidia Moreno Meléndez. Soy la alumna Lucia Smith Espinosa Segura y en esta ocasión me tocó realizar la toma de temperatura oral y el pulso. Pero antes de realizar eso tenemos que lavarnos las manos correctamente. Bien, como primer paso tenemos que tener todos los materiales necesarios. Agua, jabón líquido, alcohol, nuestro termómetro, gasas o algodones estériles, guantes quirúrgicos y si es necesario también papel toalla. Siguiente paso, comenzaré a presentarme ante mi paciente, pero antes voy a preguntarle cuál es su nombre. José Manuel Espinosa. Bien, señor Espinosa, muy buenos días. Le saluda la obstetra Lucia Smith Espinosa Segura y en esta ocasión le haré la toma de temperatura. Pero antes de eso, quisiera saber si usted toma medicamentos que pueden alterar sus signos vitales. No, doctor. Muy bien. Ahora vamos a proceder a colocarnos nuestros guantes de procedimiento. Ahora que estamos con nuestra barra de bioseguridad, podemos empezar a realizar el procedimiento. Ahora vamos a proceder a limpiar nuestro termómetro, ya sea con gasa o algodón, y echamos alcohol. Siempre se limpia el termómetro desde el cuerpo hasta el bulbo, en forma rotativa. Bien, antes de empezar el procedimiento, tenemos que agitar el termómetro para que llegue a 35 grados centígrados o menos. Bien, ahora vamos a pedirle a nuestro paciente que abra la boca, por favor, y que levante la lengua. Y por un costado de la lengua colocamos el termómetro. Tenemos que calcular el tiempo de 3 a 5 minutos. Bien, una vez que ya haya terminado el procedimiento, comenzamos a, por favor, abre su boca, a retirar el termómetro. Pero antes de leerlo, vamos a limpiar otra vez con alcohol. Desinfectamos desde el cuerpo hasta el bulbo. Bien, ahora voy a proceder a leer. Nuestro paciente tiene de temperatura 37.6. Se puede apreciar aquí, este es nuestro modelo de gráfica de signos vitales de nuestro paciente Espinosa Pozo José Manuel. ¿Sí? Le hemos tomado la temperatura, que en el primer día, siendo el día 20 del 04 del 2022, a las 8 horas, tenía una temperatura de 37.6. Luego procedí a tomarle a las 12 horas, que tenía una temperatura de 37. De ahí a las 16 horas tenía también una temperatura de 37 grados centígrados. Y a las 20 horas también tenía una temperatura de 37.4. Luego procedemos al siguiente día, que fue el 21 del 04 del 22.
A las 8 horas le tomé y tenía una temperatura de 37.2. Luego a las 12 horas de 37. Luego a las 16 horas que tenía de 36.6. Y a las 20 horas tenía 36.8. ¿Sí? Luego pasamos al siguiente día, que sería el 22 del 04 del 22. A las 8 horas le tomé y tenía una temperatura de 36.6. A las 12 horas tenía una temperatura de 37 grados. A las 16 horas tenía una temperatura de 36.4. Y por último le tomé a las 20 horas que tenía una temperatura de 37.7. Esto nos quiere decir que el paciente está en su temperatura normal. Ahora, como siguiente paso, vamos a proceder a limpiar nuestro termómetro con agua y jabón. Primero procedemos a echar jabón a esta gasa y limpiamos desde el cuerpo hacia el bulbo en forma rotativa. Desechamos y con agua enjuagamos. ¿Sí? De forma rotatoria también. Desechamos. Y ahora que ya está limpio, procedemos a colocarlo aquí. Bien, ahora que ya hemos terminado de limpiar el termómetro, dejamos todo nuestro equipo limpio y comenzaré a quitarme los guantes de procedimiento. Desechamos. Y nos desinfectamos. Las manos. Luego de haber hecho esto, dejamos a nuestro paciente cómodo para el siguiente procedimiento. Comenzamos a aplicar a nuestro paciente que vamos a tomarle su pulso y para ello tenemos que ponerlo en una posición adecuada, que es el decúbito supino. Por favor, échese. Sí, como se puede apreciar, los brazos tienen que estar, estamos por acá, correctamente el brazo. Bien. Luego de habernos lavado correctamente las manos, procedemos a colocarnos los guantes. Ahora, para medir nuestro pulso necesitamos un cronómetro, como también necesitamos colocar nuestros 3 dedos, índice, medio y anular, en la arteria radial, ¿sí? Que sería aquí. Iniciamos. Tenemos que contar cada pulso por minuto. Bien. Llegamos a 60 segundos. Nuestro pulso del paciente es de 74. Y ahora vamos a proceder a colocarlo en nuestra gráfica. Luego de haber culminado con el procedimiento, procedemos a quitarnos los guantes quirúrgicos. Desechamos y nos desinfectamos.
Luego de habernos desinfectado, procedemos a decirle a nuestro paciente, por favor levántese. Lo dejamos en una posición adecuada. Y bien, eso sería todo. Siguiendo con nuestra gráfica de signos vitales de nuestro paciente Espinosa Pozo José Manuel, vamos a explicar el pulso. El rango normal de un pulso de una persona es de 60 a 90 latidos por minuto. Bien. A nuestro paciente le tomamos el día 20 del 04 del 22, a las 8 horas tenía un pulso de 74, a las 12 horas tenía un pulso de 73, a las 16 horas tenía un pulso de 76, a las 20 horas tenía un pulso de 72. Pasamos al siguiente día, que sería el 21 del 04 del 22. A las 8 horas le tomé y tenía un pulso de 83, a las 12 horas tenía un pulso de 80, a las 16 horas tenía un pulso de 81 y a las 20 horas tenía un pulso de 86. Proseguimos con el último día, que sería el 22 del 04 del 22. A las 8 horas tenía un pulso de 95, a las 12 horas tenía un pulso de 92, a las 16 horas tenía un pulso de 89 y a las 20 horas tenía un pulso de 90. Esto nos quiere decir que nuestro paciente está en el rango normal. Bien, ahora de haber realizado todo el procedimiento, tenemos que lavarnos nuevamente nuestras manos. Muy buenas, en esta oportunidad nos tocó hacer sobre el tema signo vital. Primero vamos a verificar nuestro guía de procedimiento. Preparamos el equipo requerido para el procedimiento. Y también, de paso, aquí explicamos el procedimiento que vamos a realizar al paciente y lo que vamos a colocar en posición correcta. Bueno, luego explorar si el paciente toma medidas que alteran los signos vitales y después nos vamos a lavar la mano usando las técnicas. Después de haber hecho eso, hacemos uso de los guantes correspondientemente. Limpiamos la vulva del termómetro para que se pueda utilizar con el paciente. Y le colocamos el termómetro ahí con el paciente. Dejaremos que pase un tiempo. Y hacemos limpieza del termómetro. Localizaremos el pulso usando un cronómetro. Controlaremos el pulso durante 1 minuto, valorando sus características. Controlaremos el pulso colocando sobre las arterias seleccionadas los dedos índice, medio y anular. Presionar con suavidad y firmeza hasta la percepción del latido. Al finalizar, les mostraremos la gráfica sobre la medición de temperatura y el pulso. Buenos días, profesora. Hoy vamos a hacer el control de temperatura y la medición de pulso. Estos son los materiales que voy a usar para realizar el procedimiento. Antes de realizar el procedimiento debemos lavarnos las manos.
mano debemos colocarnos el equipo de bioseguridad. Bien, luego de habernos puesto el equipo de bioseguridad, vamos a proceder a explicar a la paciente el procedimiento. Lo que voy a hacer es colocar el termómetro debajo de la lengua para controlar su temperatura. Sí, vamos primero a preguntarle si es que toma algún medicamento. No toma ningún medicamento. Vamos a limpiar el termómetro desde la vulva hasta el cuerpo en forma rotatoria. Echamos y lo vamos a colocar. Vamos a pedir a la paciente que levante la lengua, por favor, y le vamos a colocar. Cierre la boquita. Vamos a colocar el termómetro durante 3 minutos. Ya han pasado los 3 minutos. Ahora vamos a retirar el termómetro. Vamos a limpiar desde el cuerpo hacia la vulva de forma rotatoria y vamos a proceder a leer la temperatura. Tiene 36,4. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar el termómetro con agua y con jabón. Desde el cuerpo hacia la vulva. Un poquito de agüita. Vamos a secar. Y vamos a bajar la escala del mercurio. Luego lo vamos a colocar en la riñonera. Acomodamos nuestros implementos. Y lo siguiente que vamos a hacer es poner los datos en la ficha de registro. Lo que vamos a hacer es tomarle el pulso a la paciente. Lo que vamos a hacer es retirarnos los guantes e irnos a lavarnos las manos. Una vez lavadas las manos, vamos a colocarnos los guantes. Y vamos a pedir a la paciente que se ponga en la posición de cúbito supino, por favor. Acuéstese para poder tomarle el pulso. Vamos a hacer presión en la arteria radial con los 3 dedos, el índice, medio y el anular. Vamos a buscar la arteria radial, hacerle presión hasta encontrar el latido. Y vamos a cronometrar por 1 minuto. Ya pasado el minuto, la paciente presenta 74 pulsaciones por minuto. Bien, vamos a pedir a la paciente que se ponga cómoda. Y lo siguiente que vamos a hacer es colocar los datos en la ficha. Vamos a graficar 74 pulsaciones por minuto. Lo mismo vamos a hacer durante los 2 siguientes días, el 21 y el 22. Vamos a registrar los datos para ver la secuencia del paciente. Gracias. Dentro del equipo de procedimiento tenemos el termómetro, el gorro, barbijo, guantes y mandil.
Nos ponemos el equipo de procedimiento y una vez realizado procedemos a lo que es el termómetro. Primero hacemos una preparación psicológica a la paciente y pasamos por la hoja de registro. 3 o 4 minutos es la espera del termómetro aproximadamente. Al retirar el termómetro procedemos a limpiar porque esta está contaminada con la saliva del paciente. Luego lo que marca la temperatura lo anotamos al registro. Para controlar el pulso y la respiración necesitamos una hoja de registro y un lapicero. Nos aseguramos que el paciente se encuentre bien sin ninguna alteración y la preparamos psicológicamente. Luego la mano del paciente a la altura del hueso radial y luego sentir el pulso radial. Luego, una vez pasado a 1 minuto, procedemos a colocar el registro. Luego ponemos la manito en el pecho y luego esperamos que el paciente inhale y exhale. Luego de ello tenemos que medir y esperar durante 1 minuto aproximadamente. Luego de concluir 1 minuto aproximadamente, pasamos por el registro y de esa manera concluimos lo que es el pulso y respiración. Dándole inicio con la presentación del pulso y la temperatura. Vamos a comenzar. Buenas tardes, profesora y estimadas compañeras. Mi nombre es Ángela Helen Vázquez Soto. En esta oportunidad vamos a hacer sobre el pulso y la temperatura. Comencemos. Ya teniendo las mangas bien remangadas, nos mojamos la mano. Como siguiente paso, nos echamos el jabón. Lavándonos de dedo por dedo, damos manos. Nos enjuagamos, igual sobándonos. Y nos secamos la mano con un papel toalla. Y lo desechamos. Ya teniendo las manos bien limpias, empezamos con el siguiente procedimiento. A continuación se mostrará el control de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Cantidad física que depende de la energía cinética, promedio de las partículas de un objeto. Con ella podemos expresar las percepciones de calor y frío. La temperatura se mide con termómetros, que lo podemos calibrar en relación a varias escalas de temperatura. Para ello se debe coger el termómetro, que debe estar en menos de 35, y si el termómetro está más, lo que se tiene que hacer es bajarlo. De una vez que el termómetro baje, comenzamos. Damos inicio con el saludo respectivo a mi paciente y le diré que le tomaremos la temperatura, que es la actividad que se va a realizar. Verificamos el termómetro desinfectado y que esté en un número bajo. Luego se colocará al paciente y se dejará el termómetro de 3 a 5 minutos. Luego de aquellos minutos procedo a retirar el termómetro y se limpia del cuerpo al bulbo, ya que el termómetro está contaminado. A continuación se mostrará el modelo de gráfica según los signos vitales que se pudo registrar de aquella paciente.
El pulso es provocado por la extensión de las arterias, que en él está como consecuencia de la circulación de la sangre, que en él es bombeada por el corazón. Comenzamos. Para poder tomar el pulso radial es necesario tener la parte de la mano con la palma mirando arriba, de una manera cómoda. Luego, para poder medir el pulso, se debe de situarse de la base del dedo pulgar, usando los dedos índice y medio, porque aquellos dedos tienen su propia circulación. Una vez con los dedos colocados correctamente, se hace una cierta presión y se podrá controlar cuántos latidos hace durante el minuto y luego se registrará.